Hola, ¿qué tal? Soy Ana Tarragó y quisiera compartir con ustedes una comunicación que sale o deriva de la tesis doctoral que estuve desarrollando los pasados años y que paso rápidamente a compartir en pantalla. La pongo a pantalla completa para que se vea mucho mejor. Perfecto. Bien, pues como les decía, quisiera compartir con ustedes la comunicación titulada Héroes y villanos ordinarios. Es un pequeño análisis de la trilogía de cine fantástico llamada Glass de Michael Night Shyamalan y que reúne a 3 de las películas de este cineasta. Como les decía, esta comunicación deriva de la tesis doctoral llamada Michael Night Shyamalan o la segunda generación de storytellers fantásticos, lo fantástico en mundos o entornos ordinarios, dirigida por la doctora Sue Aran Ramspot, que también comparte conmigo esta comunicación, la autoría de esta comunicación. Bien, para introducirles brevemente en lo que sería la trayectoria de este cineasta de origen indio, estamos hablando de un director, productor y guionista que lleva más de 20 años de trayectoria, que reúne en su haber una quincena de películas, que ya ha hecho 2 incursiones como showrunner en televisión, como creador y productor de 2 series, una de ellas bastante premiada en la plataforma de Apple TV, llamada Servant, pero no es de todo esto de lo que queremos hablar hoy. Para que se hagan una idea, en la tesis se analizó la filmografía seleccionada que va desde El sexto sentido, su debut en 1999, hasta Glass en 2019. No se llegó a analizar la última película estrenada el verano de este año, de 2021, Old, porque la tesis se terminó antes, pero en las investigaciones posteriores sí se está contando con esta película en su filmografía. Y para entender mejor la figura de este cineasta hay que entender que desde su debut con El sexto sentido, que es seguramente la película más comentada de su filmografía o la más popular, estamos hablando de un cineasta que ha tenido una relación con la crítica e incluso con el público que podríamos llamar intermitente. Si nos fijamos en las próximas gráficas que les voy a mostrar, veremos que las diferentes páginas de valoración en cuanto a percepción de público se refiere y que siguen la cronología de su filmografía, al menos hasta 2013, por ejemplo, como vemos en esta gráfica, hay un claro declive en las puntuaciones. También, si lo vemos aquí más en concreto, de la página Rotten Tomatoes, vemos que las diferentes valoraciones que se van haciendo de sus filmes van decreciendo en cuanto a percepción positiva se refiere. Pero en cambio, si nos centramos en esta otra gráfica, veremos que a partir de 2015, con el estreno de La visita, parece que la relación del cineasta en cuanto a crítica y en cuanto también a la valoración de la audiencia mejora notablemente. Esto es una pequeña muestra solo para ilustrar pues que no estamos delante de un cineasta plano, es una figura bastante controvertida, también lo son sus filmes, y eso me llevó, cuando estaba realizando la tesis, a establecer 3 periodos de su trayectoria. Una trayectoria de 20 años pues ya se puede dividir de alguna manera, ¿no? Y desde su debut en 1999 pues podríamos establecer un primer periodo de su obra, que es como un poco la búsqueda de un enfoque o la manera de crear un storytelling propio, y que sería hasta 2006 con el estreno de La joven del agua, Lady in the Water. Luego un segundo periodo que sería de 2008 a 2013, muchos críticos le llaman la etapa más negra de Shyamalan. Cabe reconocer que Shyamalan en ese momento pasó por unas horas un poco bajas, hay que decirlo, aceptó ciertos encargos, no trabajó historias propias, o al menos no siempre trabajó historias propias, y sería de 2008 hasta 2013. Y por último, un tercer periodo, que es en el que se encontraría en la actualidad, y que sería desde 2015 con La visita, pasando por 2017 con Split, Múltiple, 2019 Glass,
hasta llegar a la actualidad con su último título comercial estrenado, que es Volt. Se tradujo aquí en España con la palabra tiempo. Bien, para centrarnos más en el estudio de caso que presentamos hoy, hemos querido hacer un análisis específico de la trilogía que se ha llamado popularmente Glass y que reúne 3 de las películas de este cineasta, películas que están conectadas entre ellas y la tercera de las cuales que cierra este pequeño ciclo de homenaje a las películas, no sé si llamar películas de superhéroes o cómics, ya lo veremos cuando vayamos avanzando, y que reúne la película Unbreakable, El Protegido, del año 2000, Split, titulada en España Múltiple, de 2017, y Glass, titulada en España Cristal, estrenada en 2019. Lo que hemos querido hacer aquí es un análisis de los elementos narrativos y visuales para ver si se pueden establecer similitudes y paralelismos entre los 3 filmes y también entre estos filmes y otros filmes pertenecientes a una misma generación, a la generación, digamos, original de la primera generación de storytellers fantásticos de los 70s y 80s y esta posible segunda generación de storytellers que se centran muchísimo más en el fantástico trascendental, una generación que podría estar encabezada por cineastas como el propio Shyamalan, también con Guillermo del Toro, Bayona y otros nombres. Bien, para empezar con las 3 películas, diremos que El Protegido, Unbreakable, que llegó a nuestros cines en 2001, aunque la producción es del año 2000, está protagonizada por Bruce Willis, que encarna a David Dunn, un antihéroe clásico que pasa por un viaje del héroe canónico y que debe aceptar que sus altas capacidades físicas lo convierten en una especie de superhéroe, algo reivindicado por el personaje antagonista, que es Samuel L. Jackson, que encarna a Elijah Price, también llamado Don Cristal. Es una película que sigue una estructura narrativa muy clásica, que es la que muestra mejor este homenaje al cómic, a los personajes de los cómics de los años 30 y 40, de los cuales Shyamalan es muy fanático. La segunda película que forma parte de esta trilogía no es una secuela clara del Protegido, solo lo descubrimos al final, y nos habla de otro personaje que aparece en esta película estrenada en 2017 y que es el personaje de Kevin Wendell Crumb, interpretado por James McAvoy, que es un personaje que sufre de un trastorno de personalidad múltiple, con lo que podemos ver no solo las dotes actorales de James McAvoy, que encarna a casi 24 personalidades diferentes, sino que además lo que podemos ver es que estas personalidades se encajan perfectamente con el avance de la trama principal de esta película, en la que se nos narra todo el proceso y el avance del secuestro de 3 jóvenes, una de las cuales logrará superar este secuestro y escapar de este villano, ¿no? De este psicópata, entre comillas. Como les decía antes, no era una secuela clara, ya que no es hasta el final de la película, hasta el twist ending de la película, en el que vemos aparecer fugazmente a Bruce Willis, al personaje de David Dunn, y que logrará reunirse tanto con el personaje de Kevin Wendell, James McAvoy, como también con otros personajes de la película del Protegido, y todos ellos se reencuentran en la película Glass, Cristal. Si se han fijado, en las 3 películas se pivota alrededor de un solo personaje, es decir, uno de los 3 personajes entre héroe y villanos es el que lleva más el peso en cada una de las 3 películas. Bruce Willis, David Dunn en la primera, James McAvoy, Kevin Wendell en la segunda y Samuel L. Jackson, Elijah Price en la tercera. En esa tercera, tanto héroe como los 2 villanos se encuentran retenidos en un centro psiquiátrico, donde una psiquiatra, que en realidad es un personaje que es como una especie de doble agente, intenta eliminarles porque no quiere que trasciendan sus poderes de cara a la opinión pública. Bien, para entrar de lleno en la metodología verán que, y esto es una captura de alguna de las fichas que se trabajaron en la tesis doctoral,
para analizar la filmografía completa de este cineasta, se trataron diferentes condicionantes. El primero de ellos, las características generales de cada una de sus películas, entrando en la producción, la distribución, los equipos técnicos y artísticos, la sinopsis de producción, los premios, los presupuestos, la taquilla. También las características del sistema formal fílmico, todos los recursos narrativos, entrando dentro del análisis semionarrativo y neoformalista de cada una de sus obras. También las características del sistema estilístico, es decir, el análisis de todos los códigos cinematográficos, incluyendo códigos visuales y sonoros. Y por último, el análisis más autoral, es decir, el estilo del cineasta. Para resumir, es imposible hablar en el tiempo que tenemos para la comunicación del total del análisis de cada una de las películas, pero sí que les he querido incluir aquí las fichas de análisis para que las pudieran ver, aunque sea en versión pequeñita. Pero para resumir y para tratar de establecer estas similitudes o paralelismos, podemos ver que, como ya comentábamos anteriormente, la construcción de los protagonistas se basa en cada una de las tres películas. Tenemos una construcción muy clara de antihéroe, de héroe y también de villanos, aunque las líneas divisorias en las propias construcciones de personajes cada vez se cruzan más y cada vez quedan más diluidas, es decir, el villano cada vez se humaniza más, el héroe cada vez es más ordinario y por lo tanto de alguna manera también se le humaniza, y eso se ve muy bien reflejado en todos los arcos de personajes, sobre todo en el tratamiento que se hace de los conflictos internos y relacionales entre los personajes principales y digamos sus coadyuvantes, los personajes secundarios que son vitales para la trilogía. En cuanto a arquetipos y argumentos universales, vemos, tal como les avanzaba antes, la forja del héroe, sobre todo en la primera película, en El Protegido. También aparece de manera muy reiterada el intruso destructor y sobre todo, lo que decíamos antes, la importancia de los coadyuvantes. En cuanto a simbolismos, es muy importante tener en cuenta que Shyamalan es muy proclive a interpretar los símbolos de los colores y vincularlos con algunos de sus personajes. Sobre todo el color rojo es algo que es casi obsesivo en la filmografía de Shyamalan. También en los personajes de esta trilogía podemos ver como el verde, el ocre anaranjado y el violeta representan a cada uno de los personajes, muy en línea con los cómics de la primera mitad del siglo XX. La obsesión con los coches y los accidentes automovilísticos también es algo que se ve muy claramente en esta trilogía y que es muy determinante para algunas de las tramas. El uso del agua, en la filmografía de este cineasta, el agua muchas veces es un elemento sanador, purificador, pero no en el caso de esta trilogía. El agua es el punto flaco, el punto débil del protagonista, del héroe de la trilogía, de David Dunn. Diríamos que es como la kriptonita de este superhéroe, y el tratamiento de la luz y las sombras y cómo influyen en el ánimo y el carácter de los personajes. Vemos también como idea temática principal el poder racionalizado, la estructura narrativa que se da en los tres casos, los tres actos clásicos con anticlímax y también con el twist ending, que es uno de los sellos autorales de este director, una anagnórisis siempre muy bien definida. En cuanto a focalización narrativa, se juega siempre con la focalización cero y también con algunas incursiones en la interna variable. Y en cuanto a códigos visuales y sonoros, podemos ver que en el tema de los encuadres y la construcción de planos hay algunas angulaciones muy extremas, picados contra picados, planos cenitales, y el uso constante del fuera de campo para hacer que el espectador deje de ver alguna cosa de manera muy deliberada para luego recuperarla o hacerla aparecer cuando la tensión lo necesita, ¿no? En cuanto a sonido, Shyamalan es un obsesivo del uso del silencio en momentos muy determinados, también de los fade-ins con motivos musicales de ciertos personajes para adelantar o para anunciar su intervención o su llegada. Se huye o se minimizan los efectos visuales, casi se rechazan, es algo que también determina mucho el sello de Shyamalan. Y en cuanto a montaje y tiempo narrativo, podemos ver la contraposición que se puede establecer entre la ralentización de algunos
algunas de las secuencias para permitir disfrutar de algunos diálogos, de unos tiempos casi pesados en cuanto a narración, para de repente saltar a elipsis que ayudan a incrementar la tensión de las anagnorisis que comentábamos. Y en cuanto a las conclusiones, hay que decir que es un clarísimo homenaje al cómic, que no a las películas de superhéroes. Shyamalan pone en un peso muy similar en la balanza a héroes y villanos, lo que decíamos antes, la humanización y la ordinariedad de estos personajes. Y para centrarnos en un par de aspectos destacables, hay que decir que Unbreakable trata sobre todo el viaje del héroe más clásico, que va del antihéroe al héroe canónico. En Split, Múltiple y Glass se humaniza de una manera paulatina a los villanos hasta llegar a empatizar con ellos. Y finalmente se cierra el ciclo con Glass, realizando sobre todo y desarrollando sobre todo el arco de evolución de los personajes secundarios, de los coadyuvantes. En general de la trilogía, decir que la cuestión de la alteridad es algo que Shyamalan explora con mucho acierto, sobre todo del héroe en contra del villano o de la liga de héroes y villanos contra esa sociedad secreta que quiere eliminarles en la última película. Y lo mejor, seguramente lo más definitivo de esta trilogía y lo que más marca el sello autoral sería esa normalización de lo fantástico, ¿no? Esos héroes que andan entre nosotros, que no llevan capa, pero que igual que sus maestros, igual que Shyamalan siempre ha presumido de ser heredero de cineastas como Spielberg o como Hitchcock, pues nos encontramos con personajes casi anodinos que pueden rescatar a un alienígena en medio del bosque y llevarlo a su casa de los suburbios o tropezar con un DeLorean y poder viajar en el tiempo. Pues es un poco el mensaje que queríamos avanzar cuando hemos empezado esta comunicación y que cerramos ahora. Así que muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para resolver cualquier pregunta o duda. Muchísimas gracias. Adiós.